A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, la edil Amanda de la Ventura, nacida el 31 de agosto de 1955, maestra, ahora jubilada. Trabajé siempre en escuelas del interior del departamento. Mis últimos 28 años de trabajo fueron en la escuela número 22 de Mendoza Grande. Fui dirigente sindical durante el periodo de 1984-1989 y en particular secretaria general de ADEMU Florida, toda vez que el estatuto del gremio permitía la reelección. En febrero de 1990 renuncié a dicho cargo por considerar incompatible continuar en el mismo y asumir la tarea de edila para la que resulté electa en las elecciones de noviembre de 1989. Desde ese momento y hasta el presente me he desempeñado como edila por la vertiente artiguista en la Junta Departamental de Florida. He integrado diferentes comisiones de ese organismo y en la actualidad integro las comisiones de la condición de la mujer y de legislación. En el periodo julio 2008 a julio 2009 asumí la presidencia de la Junta Departamental y me he desempeñado en varios lapsos como coordinadora de bancada. Fui delegada al Plenario Nacional del Frente Amplio por Florida durante 2 periodos. He participado en diversas campañas y actividades de carácter social, sindical y o político. Diferentes plebiscitos, creación del Comedor Infantil Florida en 1984 y vinculada a este mientras funcionó, etc. Desde el año 1990 y hasta la fecha, integrante de la Comisión Departamental de Becas en representación del Frente Amplio. Integro el Grupo de Apoyo de Florida, familiares de detenidos desaparecidos. Participo en el Comité de Base Funcional del Frente Amplio, Marita de Loca, que nuclea principalmente a docentes jubilados. Directora responsable de la publicación Frente Amplista bimestral Desde el Pie, que se edita en Florida ininterrumpidamente desde el año 1993. En el 2013 edité un libro, Poemas del Camino. Gracias a la audiencia. En realidad, en primer lugar, agradecer esta posibilidad a los responsables de esta emisora para este encuentro con los ciudadanos y ciudadanas de Florida durante determinada cantidad de minutos. Me parecía que hoy podía conversar un poco sobre algo que me han preguntado justamente compañeros de Florida. ¿Qué pasa con la reforma de la Junta? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el proceso? Y bueno, y apuntando a aclarar eso, en realidad, es que voy a centrar esta audición. El 16 de noviembre de 2012, en realidad, se aprueba un llamado a arquitectos para participar en un concurso de ideas para la intervención en la sede del edificio, ¿verdad?, de Rodó y Valle. En ese tema de la necesidad de una reforma, el Frente Amplio participó y estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo en que al día de hoy es bastante inaccesible, sobre todo para personas con discapacidad, acceder, por ejemplo, mismo a la entrada de la Junta, al hall de entrada, y mucho menos todavía al plenario, si quisiera participar o como edil o edila o como integrante de las barras. No puede porque hay una escalera y hay varios escalones a su vez en la entrada del edificio. Entonces, estábamos de acuerdo, estábamos de acuerdo en integrar una comisión con los otros partidos para, luego de que de este llamado a concurso de noviembre de 2012, una comisión evaluara con el asesoramiento técnico de arquitecta de la Intendencia y de los funcionarios responsables de cargos más altos en la Junta, los secretarios, sobre todo el secretario general Alexis Pérez,
para tratar de definir quién era el ganador del concurso al que se presentaran arquitectos. Estamos hablando de que el llamado se hizo en noviembre de 2012. Se presentaron 10 proyectos y luego esa comisión, que era integrada por un compañero por el Frente Amplio, dictaminó quién era el proyecto ganador. Tuvo un premio porque estaba previsto en las bases que había un premio de 70.000 pesos para ese proyecto ganador y fue entregado ese premio. En septiembre de 2013 se entregó. A partir de ahí, a partir de la entrega del premio al proyecto ganador, las acciones realizadas por el presidente de la Junta, más allá de que estuviera o no asesorado, como él expresó, ya fuera por los asesores letrados o por funcionarios de la Junta, más allá de eso, en realidad, luego de dictaminado quién ganó el concurso, el Frente Amplio no participó y hay un vacío, en realidad, mediante el cual el presidente Cayetano Stopinci toma resoluciones. ¿Qué resoluciones tomó? Por un lado, tomó la resolución el 7 de octubre de contratar directamente a 2 arquitectas. El motivo era el apremio por el tiempo. El caso es que sin hacer un llamado público a quienes querían presentar, luego de tener el proyecto ganador, quienes tenían que hacer las bases en base a ese proyecto, supuestamente, para un llamado a empresas, o sea, licitar el trabajo en sí. En eso, para hacer esa segunda parte, el presidente no consultó a ninguna comisión ni al Frente Amplio. Contrató directamente 2 arquitectas. Y luego, eso si lo cuestionamos en ese momento, porque en realidad lo que hubiera sido lo correcto, que se hubiera hecho un llamado. Así como se hizo el llamado a concurso, bueno, que se haga otro llamado para ver quiénes son los arquitectos que elaboraban ese proyecto para la licitación a la obra. O sea que ese fue un punto de discrepancia. Luego, también, otra acción inconsulta fue que se decidió hacer un contrato para alquilar el local al que luego, fue trasladada la mayoría de los elementos del edificio anterior, en Independencia y Suárez. Ese contrato se firma en noviembre, en diciembre se hace la mudanza y el contrato es por un año y hay que pagar 24.500 pesos por mes. O sea, ya la Junta se mudó y está pagando un alquiler supuestamente para que en ese tiempo se hiciera la reforma. Luego, también, cuando se hace la licitación y se ven los precios, ahí es que el precio se disparó, porque yo les había mencionado que había habido un llamado en noviembre de 2012 y que los concursantes para ese concurso de ideas tenían unas bases determinadas, no era haga ver qué reforma le parece a usted y póngale el precio que quiera, no. En esas bases decía que los montos estimados de las obras a realizar, en ese subrubro que era el 3, decía 1 millón de pesos uruguayos aproximadamente. Y que dicho monto no incluye, decía, en caso de realizarse la obra, los eventuales costos en mano de obra y aportes sociales. Pero el costo en sí era de 1 millón de pesos y por eso tenía que hacer el proyecto los arquitectos que presentaron esos 10 proyectos de obra. Bueno, el caso es que cuando se abre la licitación y se ve los precios, se ve que en realidad hay montos de 14, de 15, de 16 millones de pesos. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿pero qué pasó? Y ahí encontramos otra noticia muy sorprendente de alguna decisión que se tomó también inconsultamente. El proyecto que se licita no es exactamente el proyecto que ganó el concurso, sino que en realidad se le agregan metros cuadrados y se cambia las distribuciones de los ámbitos de la Junta, no para favorecer a los ediles, porque en realidad el trabajo de los ediles más que nada es en los plenarios, y el plenario no cambia de acuerdo a lo que ganó el concurso y a lo que se presenta, pero sí a hacer
muchas más dependencias, o sea, esos más metros cuadrados que tiene el proyecto que se licitó con respecto al proyecto que ganó, tiene dependencias para muchos ámbitos como, los contadores, los asesores letrados, la Secretaría General en un lado, la otra Secretaría General en otro, para determinados funcionarios, o sea, crece para reuniones hasta un salón comedor que al día de hoy no tiene. O sea, nosotros podríamos decir, esa es una junta ideal, está bárbara. Pero en realidad, si se hace eso y se licita eso, era evidente que iba a costar más dinero. Y eso también fue una decisión del presidente, suponemos que sugerir que se incorporaran estas dependencias y hacerlo de más metros cuadrados, pero también el Frente Amplio desconocía esto, incluso se entera cuando pedimos, ante las dudas de este cambio de aumento, pedimos que se nos dieran y se nos proporcionaron cuáles eran los planos que había ganado el concurso y cuál fue lo que se licitó. Y ahí vemos, asesorados técnicamente, incluso por la arquitecta compañera nuestra, Verónica Dodera, vemos, tal como nos mostraba, incluso dijimos en la Junta al momento de hablar que podíamos llevarlo al plenario para que se vieran las diferencias entre lo que había ganado y lo licitado. Bueno, en ese sentido, entonces, decimos que evidentemente hubo alguna decisión posterior del presidente, quizás que asesorado, a que cambiara el proyecto. Y por eso el monto. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, en el presupuesto del año anterior se había votado una cantidad que era 3 millones de pesos para esta reforma, que era más o menos en realidad con los aportes sociales y eso es lo que iba a costar. El concurso que decía yo que habían presentado en la licitación valores de 14, 15, 16 millones, se declaró desierto, porque en realidad todos los partidos acordaban de que no se podía pagar eso. Y la duda está ahora, se mantiene en el presupuesto, incluso se incrementa en 1 millón más, nosotros no votamos ese incremento a 4 millones, y realmente desconfiamos que capaz que, así como se trasladó y se mudó para un ámbito, en los meses que restan tenga que mudarse de nuevo al mismo edificio prácticamente sin ninguna reforma. Se habla de una reforma chica, se habla de bajar la sala de sesiones del plenario a la planta baja y pensamos, pero eso también requiere un proyecto, también requiere un llamado, también requiere una licitación, porque no se puede hacer una reforma hecha por ediles o por funcionarios. O sea, en realidad todo este cúmulo de hechos negativos en cuanto a los dineros de Florida, pues ya se van gastando entre el premio al concurso, entre los 230.000 pesos que se le pagó a las arquitectas para que hicieran la licitación y entre los 24.500 pesos por mes que por un año tiene que pagar la Junta, 550.000 pesos. ¿Quién paga esto? Evidentemente la ciudadanía de Florida. Y bueno, y vamos cerrando porque un poco este es el espacio que tenemos. Y bueno, esperando haber aclarado un poco cómo viene este proceso y lamentando realmente que quien paga, como siempre, son los ciudadanos de Florida estos errores que ha cometido, en realidad, entendemos, desde la presidencia de la Junta Departamental. Muchas gracias por la atención y bueno, nos encontraremos seguramente la semana próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.